Vamos a darle la bienvenida a Pedro desde Yucatán, México. Muchas gracias a ustedes por este espacio, por esta oportunidad y por este intento de enlazar a América Latina que al parecer estamos padeciendo las mismas problemáticas a lo largo de este continente. Sí, lo mismo y viene desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Entiendo que estas estrategias, ¿no? Y mecanismos de extracción, de manipulación y de predación vienen históricamente con la diferencia que ahora la estamos sintiendo, que es más latente, ¿no? Sí, efectivamente, la información que nosotros tenemos de lo que está sucediendo en el resto de América Latina es muy parecido con lo que nosotros hemos venido padeciendo aquí en la península maya de Yucatán. Eh, Pedro, ¿te querés presentar eh, ante que todo? Porque por ahí entre el tema técnico nos olvidamos de un gran detalle que es que te presentes, vos estuviste siendo parte del festival Primavera en Llamas, que es un festival que se realizó hace unos días atrás con artistas de distintas áreas. Y bueno, y queremos que te presentes y también, y bueno, perdón, y también un festival donde también estuvieron científicos, intelectuales y demás, y donde fuiste parte de una exposición que hubo también con gente de Bolivia y de Chile. Eh, Pedro, bueno, presentarte vos y cuál es la comunidad que representás, y no quiero pronunciarlo mal, ya que quiero que me corrijas y me enseñes cómo pronunciar Much Simbal. Sí, sí, claro, pues mi nombre completo es Pedro Uc B. Mis dos apellidos están en lengua maya. Yo soy maya, nacido de una familia de campesinos mayas monolingües en lengua maya y trabajé como campesino durante mis primeros años de vida hasta mis 18 años y luego tuve que salir a realizar algunos estudios. Eh, Cursé una primera licenciatura en teología, luego hice otros estudios sobre ciencias sociales, luego estudié una licenciatura en educación, luego estudié una carrera en creación literaria en lengua maya y bueno, he sido profesor durante muchos años. Actualmente estoy dando clases en la Escuela de Creación Literaria en el Centro Estatal de Bellas Artes en la ciudad de Mérida. Y bueno, tenemos muchísimos años, tal vez unos 40, trabajando en la temática de la identidad y el territorio de los pueblos mayas aquí en la península de Yucatán, haciendo énfasis en el derecho de los pueblos indígenas en el marco de los derechos humanos, pero también en la defensa del territorio. Actualmente soy integrante de una asamblea que le llamamos de defensores del territorio maya, Much Shimbal, que significa caminamos juntos, y, y pues tenemos un poco más de 2 años con esta asamblea, que es un colectivo de personas que venimos de 25 comunidades de la península, todos voluntarios, enfrentando la problemática que tenemos con los megaproyectos desarrollistas que se han venido a instalar aquí en la península de Yucatán. Y pues esto es justamente lo que nos mueve, nos preocupa y es parte de nuestro quehacer como pueblo maya, en alianza con otros pueblos que no son indígenas, pero que tienen un sentido humano y un sentido de cariño por la naturaleza
y también por la importancia que tiene para todos el agua, la tierra, el aire, el medio ambiente en general. Entonces, esto es un poco lo que hacemos y el perfil más o menos en el que yo me he estado moviendo. Qué lindo lo que decís. Mira, hoy anoche escuchaba un documental acerca de la comunidad COM por el Chaco, por el noreste argentino, y ellos aún hoy permanecen, ¿no?, como manteniendo cierta su cultura, que también está siendo maltratada hace décadas, hasta el punto donde ya, hasta que no desplacen, ¿no es cierto? Porque esto se maneja así. Hoy explicaba Mónica desde Somos Monte en representación, desde ese movimiento chaqueño, donde sí se tiene que hablar de genocidio, de ecocidio, de genocidio, ¿no? Desplazamiento de la tierra y destrucción inclusive de la biodiversidad, no solo animal y vegetal, sino también humana, ¿no? Y bueno, y cómo ellos todavía, aún hoy mantienen este respeto, ¿no? Le piden permiso a la naturaleza, al monte, cuando van a cazar. Me pareció algo tan simbólico en este permiso y en este respeto por la naturaleza, ¿no? Pedro, como en representación, si le tuvieras que contar a las personas hoy, dentro de este contexto, cómo la cultura maya mantiene sus raíces en el contexto actual mexicano. La cultura maya o el pueblo maya de la península de Yucatán tiene una relación de correspondencia y no de yuxtaposición con la naturaleza. Nosotros nos vemos como parte del agua, nos vemos como parte de los árboles, nos vemos como parte de los insectos, de los animales, de los pájaros, del maíz, que es muy importante para nosotros porque dentro de nuestra creencia está que somos mujeres y hombres de maíz, y bueno, nosotros nos miramos en las plantas, en el aire, en la lluvia y en cada parte de la naturaleza. Algunas veces los que nos piensan desde Occidente y desde el pensamiento occidental, tal vez con una muy buena intención, nos preguntan si somos ecologistas. Nosotros decimos que no necesariamente. Nosotros no defendemos la ecología y el medio ambiente como un recurso natural, como una mercancía, sino, es más, ni siquiera somos amantes de la naturaleza, sino nosotros estamos diluidos en la naturaleza. Entonces, somos parte de esa naturaleza. Por lo tanto, cuando alguien le hace daño a la naturaleza, el dolor nos llega en las manos, nos llega en los pies, nos llega en el corazón y, claro, nos llega en el pensamiento también. Esto es lo que Occidente no ha podido entender, porque muchas veces cuando los desarrollistas vienen a nuestro territorio y tasan los árboles en pesos y dicen, pues este cedro o esta caoba o este zapote cuesta tantos pesos en el mercado, y si cortamos 50 pueden costar 10,000 pesos, y bueno, yo voy a hacer un desarrollo que va a generar $100,000, entonces está perfectamente justificado y ya lo destruyen. Pero para nosotros el problema no es un asunto de pesos, el problema es un asunto de símbolos, de creencias, de espiritualidad, de relación. Entonces, cuando cortan una mata de ceiba, pues para nosotros es quitarle
un dedo a nuestra madre, es quitarle un dedo a nuestra hermana, es quitarle los pies a nuestros abuelos. Entonces, no es una cosa tan sencilla. El atentado en contra de la naturaleza es un atentado en contra de nuestro espíritu. Hay una palabra en maya que no sabemos cómo traducirla al español, que decimos ol, que es eso que se lastima, es eso que se enferma, es eso que se daña. Y cuando nuestros cuerpos comienzan a mostrar signos de enfermedad, es porque nuestro ol está enfermo y repercute en nuestra carne. Y esto pasa cuando contaminan el agua, pasa cuando destruyen la tierra, pasa cuando desmontan, pasa cuando matan indiscriminadamente a los animales y atentan en contra de nuestras aguas principalmente, ¿no? Entonces esto es lo que muchos no han entendido y piensan que generar proyectos de desarrollo como estos que llaman de beneficio para nosotros, pues en realidad vienen a acabar no solo con los recursos naturales, sino vienen a acabar con nuestra creencia, con nuestra cultura, vienen a acabar con nosotros como grupo indígena maya y con nuestro pensamiento. Y es una lástima porque los estudios que se hacen desde la antropología lo hacen también con una mirada occidental y no han sido valientes ni humildes para reconocer que nosotros podemos contribuir a esos estudios y nos estudian como objetos, pero no nos permiten estudiar junto con ellos como sujetos para entendernos y generar eso que ellos llaman intersubjetividad y nos permitan decir quiénes somos, que no solamente ellos digan quiénes somos, sino que nos permitan decir quiénes somos y por qué creemos lo que creemos y por qué nos relacionamos de esa manera como lo hacemos con la naturaleza. Si eso pudiera darse, pues la colonización estaría debilitándose y la parte humana y la parte de respeto, de tolerancia, estaría generándose de una manera como más propia para una vida de respeto y de buena relación y convivencia con los demás. Lamentablemente esto no ha pasado y más cuando llegan los famosos proyectos de desarrollo que han sido de destrucción y aplastamiento sobre nuestros pueblos. Cosificación, mercantilización, ¿no? Volvemos sobre lo mismo, de los elementos de la tierra, y cuando se habla de elementos, en realidad estamos hablando de seres y de todas las partes de un mismo cuerpo, si se quiere, ¿no? Donde el ambiente lo conformamos todos. Eso también es más de lo que estuvimos hablando hoy con los demás participantes e invitados del día de hoy. Inclusive esto que contás de la identidad, ¿no? Del nombre, inclusive esta mirada que occidental, hegemónica, que aplasta, ¿no? Muchas minorías. Inclusive acá vuelvo sobre lo mismo, donde no se llama com, sino se llama, a esa comunidad se la llama toba, ¿no? Hasta inclusive hay como una manipulación en cuanto a la identificación, a la lengua, a las costumbres y demás. Pedro, ¿cuál es la respuesta o la presencia del resto del pueblo mexicano en cuanto a luego quiero que nos cuentes bien la instalación, y ustedes están realmente viviendo lo que es convivir con una megafactoría de cerdos, pero ¿cuál es la respuesta o presencia o ausencia por parte del resto del pueblo
mexicano? Hay una lamentable manipulación y enajenación de la mayor parte de los mexicanos ejercida sobre ellos por los partidos políticos, los líderes de los partidos políticos y las empresas que los dirigen. Y bueno, la mayoría del pueblo mexicano está apostando a las bondades que le ofrecen cada 3 años en las elecciones por los diferentes partidos. Entonces, el dogmatismo, la desinformación, la poca capacidad de razonamiento y de crítica y de reflexión en la mayoría de los mexicanos, que es fruto de esta escuela que se ha establecido formal, en donde la escuela no educa, sino coloniza. Entonces, la mayoría de los mexicanos está como apostándole a las verdades que salen desde los partidos políticos y desde sus líderes. Hoy tenemos un gobierno que llegó con 30 millones de votos, con el discurso de que juntos como mexicanos vamos a hacer historia y primero los pobres. Y pues hoy estamos viendo que no es así. Este gobierno ha usado la palabra izquierda para darle un respiro enorme al neoliberalismo, para abrirle las puertas a las empresas corruptas de ayer, para hacer lo que los partidos declarados de derecha no pudieron hacer. Este gobierno le está permitiendo a esas empresas hacer lo que no habían podido. Entonces, desde afuera, muchos creen que los mexicanos tenemos un gran gobierno de izquierda y no es así. El gobierno que hoy tenemos llenó su gabinete de los funcionarios corruptos del pasado, de los sexenios pasados, y comenzando con el jefe de la presidencia de la República, es el promotor del megaproyecto de soya transgénica y que ha llenado la península de Yucatán de soya y han cultivado miles de hectáreas, fumigando con avionetas en donde matan a millones de abejas, de insectos, de pájaros, contaminan la tierra. Y bueno, hoy es común encontrar hasta en la leche materna el glifosato, con la que fumigan las grandes cantidades de hectáreas de soya transgénica. Y el dueño es el jefe de la presidencia de la República, que lo ha venido haciendo con gobiernos del pasado y que lo sigue haciendo a día de hoy. Entonces, el problema es que hay muchos mexicanos que creyeron que este es un buen gobierno, que en realidad no es así, y que hay algunos que se comienzan a dar cuenta y se desengañan, pero la mayoría todavía se mantiene como muy fiel, como muy creyente, muy dogmática a esto que se construye todas las mañanas en las ruedas de prensa del presidente, conocidos popularmente como las mañaneras. Entonces, las mañaneras son como el desayuno diario en la que le dan manutención a un pueblo que se alimenta de propaganda, pero no de información, a un pueblo que se alimenta de falacias, pero no de lógicas. Esto es lamentable. Entonces, cuando nosotros denunciamos la destrucción de nuestro medio ambiente, la destrucción de nuestra tierra, la contaminación del agua, nos acusan de hacerle el caldo gordo a la derecha y nos dicen que le estamos sirviendo a la derecha. Nos descalifican acusándonos de derecha. Y bueno,
sacan el ejército de maquinitas para enfrentarnos en las redes sociales, a descalificarnos y a opacarnos como estrategia de este gobierno que quiere darle seguimiento al gran proyecto neoliberal que se había venido construyendo sin la facilidad que hoy tiene con otros gobiernos anteriores. Hablo en la península de Yucatán de por lo menos 5 proyectos que en realidad son uno solo. Un primer proyecto o megaproyecto que nos ha hecho daño es justamente el monocultivo de la soya transgénica. El segundo proyecto son las megagranjas porcícolas que crían entre 50,000 a 180,000 cerdos en cada una, con la carne exportada para los chinos. Luego están el proyecto de las energías limpias, que en realidad no son limpias, son una suciedad, por lo menos de cómo se construyen. Luego está el turismo de alto impacto, que arrebata la tierra, en donde hay aguas, lagunas, cenotes, mares, para construir hoteles y restaurantes grandes. Y para terminar, para cerrar ese círculo de este mismo gran proyecto, pues el gobierno impulsa el llamado o mal llamado Tren Maya. Y bueno, todos estos proyectos son como una especie de proyectos que se van entrelazando y que componen una integralidad del proyecto neoliberal en la península de Yucatán. Es muy sencillo mirarlo, es muy sencillo darse cuenta de cómo esto camina. Por ejemplo, los que siembran la soya transgénica, lo siembran para venderle a los dueños de las granjas porcícolas. Los cochinos, los cerdos consumen cualquier cantidad de soya y bueno, necesitan de corriente para hacer sus trabajos, y para eso hacen los parques de energía solar y eólica, y necesitan un tren para que puedan ser transportada la carga, la soya, la carne, y el tren necesita de energía para que pueda caminar. Y bueno, los restauranteros y hoteleros van a recibir a los turistas que va a transportar el tren, y a comer también la soya y los cerdos que se producen. Entonces, lo vemos como un proyecto completo, con 5 rostros, pero que en realidad es un solo proyecto que este gobierno está teniendo la posibilidad de llevarlo a cabo y de atropellar el derecho de los pueblos indígenas, y lamentablemente usando sus nombres, y tal vez, como hemos dicho en muchas ocasiones, para que nos duela un poco más, al tren le llama Maya, y tal vez si esto llega a suceder y se llega a desarrollar, porque detrás del tren, que es una cuestión que no dicen mucho, está una cosa que se llama el desarrollo de los polos o los polos de desarrollo, que es un proyecto de reordenamiento territorial en donde toda la península va a ser reordenada con base a los intereses y a las condiciones propias o propicias para estos grandes proyectos. Entonces, con todo esto que se está planeando hacer, dentro de unos 10 o 20 años, lo maya que se quedaría en la península es un tren y es una riviera, que así le llaman también, pero nosotros los mayas posiblemente estemos en otro lugar, o estemos ya muertos,
porque no hay ningún proyecto que sirva para el fortalecimiento de las comunidades, de la cultura y de la lengua, sino todos estos grandes proyectos neoliberales están pensados y ejecutados por estas grandes empresas que no entienden absolutamente nada sobre la cultura y que tampoco les interesa entenderlo, sino el único valor que se busca es el valor monetario y nada que ver con nuestros símbolos, con nuestras creencias, con nuestros valores, con nuestra espiritualidad, ni porque somos parte de la naturaleza y del agua. No, hoy no les importa contaminar, no les importa destruir, no les importa desmontar, no les importa tapar los cenotes, no les importa acabar con el agua que hay en cada uno de los cenotes, porque lo importante es que se lleve a cabo este gran desarrollo. Lo peor es que este desarrollo dicen hacerlo en favor de los pueblos indígenas, porque genera empleos, según ellos, porque nos saca de la marginación, porque nos da una mejor forma de vivir, aunque en realidad lo que nosotros estamos viendo es que este desarrollo que ellos traen le han evitado mencionar el apellido. Yo creo que es un desarrollo de la violencia, es un desarrollo de la inseguridad, es un desarrollo de la muerte. Solamente como un botón de muestra está el caso Cancún. En el caso Cancún hay una violencia por lo menos cada hora y se mueren o matan a 3, 4 personas al día. Hay narcotráfico, corre la cocaína, caen aviones solamente en este año, han caído 3, 4 jets llenos de cocaína y no hay, curiosamente, nunca hay responsables, solamente el avión se cae allá. Y bueno, escuchamos que hay muertes a cada rato con armas de fuego y una violencia por prostitución, por narcotráfico, por trata de blancas, por desaparición de niños, de mujeres. Esto es así como espantoso lo que está pasando en la Riviera Maya y en Cancún, y de este desarrollo es que nos hablan y vienen a implementar en el resto de la península de Yucatán, donde nosotros vivimos como pueblos indígenas hasta ahora con cierta tranquilidad. Lamentablemente no ha sido una situación en la que se nos proponga por lo menos un diálogo. Nuestros derechos han sido violentados desde el inicio. El artículo 2 de la Constitución simplemente ha sido violado por el mismo presidente. El convenio 169 de la OIT ha sido violentado. Hemos interpuesto amparos y el Poder Judicial se ha negado a aceptar nuestros amparos, diciendo que no tenemos interés jurídico ni interés legítimo para interponer los amparos. El presidente tiene hoy un control sobre el Congreso y sobre el Poder Judicial. Aquello de pensar que estos 3 poderes hacen un contrapeso es una ilusión, es un sueño que hoy en nuestro país no se ve. Hay una santa palabra, hay una tribuna que se llama La Mañanera, y desde allí se dicta este modo de gobernar, en donde se ha declarado la muerte del neoliberalismo, pero aplicando los mismos proyectos, pero más agresivos del neoliberalismo aquí en la península. Esto es parte de la realidad, así como muy en síntesis, que vivimos aquí en la península maya de Yucatán. Uf, ¡ja! Tanto. Claro que es conveniente, ¿no? La fragmentación, vuelvo varias líneas para atrás cuando hablabas de acusaciones de si eran de izquierda, de derecha y demás. Me parece que es bastante conveniente
alimentar la sociedad acá, allá, en todos lados, ¿no? Para poder legitimar de alguna forma ciertos movimientos desde lugares de poder. Ahora, muchas cosas. Insisto en preguntarme cómo es posible que el pueblo mexicano no escuche, no vea las denuncias, a ver, inclusive desde Estados Unidos, ¿no? La ocupación que existe en la tierra mexicana desde distintos lugares, desde lo que es todo lo que vos contaste y desde otros también. ¿Cómo puede ser la no reacción, la no acción? ¿Dónde están los grupos de intelectuales, científicos, además de la comunidad maya? ¿Qué pasa con, vamos a decir, puede haber parte del pueblo, ¿no? Callado por también estrategias de engaño, como vos decís, las mañaneras y demás, desde una necesidad donde también hay una precarización laboral importante, como vos bien contaste, de la de romper con ciertos tratados internacionales y de derechos laborales, tratar de comprar a la gente con laburos, con trabajos totalmente precarios, ¿no? Y de cerrar bocas y ir armando como pactos de silencio. ¿Qué pasa con un cierto grupo, como te comentaba? ¿Qué pasa con la ciencia, con los estudiantes, con los jóvenes? Sí, lo que pasa es que durante los sexenios anteriores habían muchos colectivos, muchas organizaciones, tanto en las universidades como entre las academias, que hacían aportes importantes para salvaguardar los derechos, para salvaguardar el territorio y bueno, lo que sucedió lamentablemente es que muchos de estos estudiantes, muchos de estos investigadores, muchos de estos académicos se fueron a integrar parte del gobierno de la llamada hoy Cuarta Transformación. Entonces se tragaron una parte crítica y hoy muchos de los que fueron nuestros compañeros en el pasado, hoy son nuestros adversarios. Son y nos conocen bien y saben bien quiénes somos y se nos hace más difícil luchar ahora contra ellos. Era más fácil luchar el sexenio pasado porque no nos conocían bien. Hoy los que están en el gobierno, o muchos de los que están en el gobierno, fueron nuestros compañeros de lucha en el pasado y saben muy bien quiénes somos, dónde andamos, con quién trabajamos, cómo hacemos nuestro trabajo. Y se les hace fácil entonces bloquear todo lo que nosotros hacemos. Esto es la tragedia que tenemos a día de hoy. Algunos abogados que nos hacían los amparos en sexenios pasados, hoy son parte del gobierno y defienden al gobierno. Entonces, esto nos desarma, esto nos debilita mucho y los pocos críticos que quedan han sido amenazados, exhibidos por el presidente desde la mañanera. Pasó hace cosa de 2 meses que hay por lo menos 5 asociaciones civiles que estaban acompañando a la península de Yucatán a interponer amparos contra el Tren Maya, y el gobierno en una mañanera les dijo que son traidores porque están recibiendo dinero del extranjero para contrarrestar el proyecto del gobierno y que bueno, están recibiendo grandes cantidades de dólares del extranjero para socavar la autoridad y el desarrollo que el proyecto del gobierno está pues implementando en la península, y que los iban a investigar y todo este tipo de cosas, ¿no?
Entonces el gobierno lo que ha hecho es atacar desde su tribuna a cualquiera que no esté de acuerdo con él. Aquí el problema es que está tan cerrado este hombre y a toda la gente que está en su gabinete, pues excepto los empresarios, pues no los escucha. A los únicos que escucha son los empresarios que tal vez hizo compromiso con ellos y parece ser que su discurso de todos los días está más orientado hacia la campaña política para asegurar el poder, pero no para atender este tipo de situaciones. Entonces, los estudiantes, los críticos, los profesores, la academia, los investigadores, pues hoy están callados por miedo y los otros están dentro del gobierno y a las instituciones les han restado grandes cantidades de dinero, por ejemplo, al CONACYT, al INA, a estas escuelas, a las universidades, les han quitado algunos 50, 60, 70, hasta 80% de su presupuesto y los han inmovilizado de esta manera. Y luego, si de repente la crítica arrecia, entonces le lanzan una advertencia desde la mañanera para que pueda estarse tranquilo, ¿no? Entonces es terrible lo que está pasando. Me parece que hoy la lucha nuestra se ha convertido más dificultuosa, más espinosa y con mayor riesgo. A mí, pues, me amenazaron de muerte y otros compañeros también de la asamblea fueron amenazados de muerte por defender nuestro territorio. Y bueno, en lo que va este gobierno hay más de 20 activistas que han sido asesinados y el gobierno, pues, la verdad, ni siquiera los menciona por su nombre. Hace como si no estuviera pasando nada. Y esto es lamentable. Sin embargo, el rostro que tiene en otros países parece ser uno de los mejores gobiernos que tiene este país. Me tocó estar el año pasado en San Francisco, California, en algunas universidades, y me decían, pero es que este gobierno es de izquierda, es un buen gobierno. Cuando yo les dije esto que estábamos viviendo, estaban muy sorprendidos porque no se esperaban una cosa de esta naturaleza. Pero bueno, esto es lo que está sucediendo. Entonces hoy luchar contra los megaproyectos desarrollistas que antes encabezaban únicamente las empresas, hoy se hace más difícil porque no solamente las empresas encabezan estos proyectos, sino el mismo gobierno es el que lo encabeza. En el caso concreto del Tren Maya es un proyecto del gobierno y es un proyecto que nos parece está fundado, que tiene sus raíces en lo que se conoció hace algunos años como el Plan Puebla-Panamá. Cuando estudiamos completito el panorama, nos vamos a dar cuenta que está pensado exactamente como se planteó el Plan Puebla-Panamá. Entonces está respondiendo a los intereses de otros, de Estados Unidos concretamente, y tiene una docilidad increíble frente a los Estados Unidos. Nunca habíamos visto un gobierno tan dócil, tan obediente al gobierno norteamericano y peor todavía a este gobierno norteamericano. Este gobierno mexicano le es tan obediente, es tan dócil, pero bueno, con sus compatriotas es severo y muestra que tiene mucha fuerza en su látigo. Esto es lo que estamos padeciendo en la península de Yucatán. Pensaba mientras te escuchaba una conversación con amigos hace unos días. La derecha uno la conoce, ¿no? No quiero meterme tanto en política a este nivel, pero en cambio el progresismo con una emboscada, ¿no? El progresismo, el populismo de Latinoamérica con emboscadas
neoliberales, ¿no? Es un tanto más peligroso, ¿no es cierto? Porque uno a la derecha, como decía un amigo, uno a la derecha la conoce, entonces, bueno, tiene como, Así pongámosle, es. ¿no? Pero el progresismo es hostia, que es bien peligroso porque nos hace crear cosas, cuentos de hadas, y luego pasan grandes tragedias. Pedro, muchas cosas. ¿Querés contarnos de qué es? A ver, te quiero preguntar por el Tren Maya, de qué se trata, de manera, bueno, con lo que vos quieras transmitir de este proyecto para aquellas personas que no sepan de qué se trata. Claro, el proyecto llamado o mal llamado Tren Maya es un proyecto de reordenamiento territorial, no es un proyecto de un tren. El tren es una máscara, el tren es un rostro que se puede vender bien, el tren es un pretexto para hacer un reordenamiento territorial en la península de Yucatán. Aquí lo que se plantea es construir o reconstruir varias cosas. Uno, estos llamados polos de desarrollo es la construcción de por lo menos 15 ciudades o 20 ciudades de a 50,000 personas en la península de Yucatán. Entonces esto implica que si tenemos problema de agua, tenemos problema de alimentación, tenemos problema de tierra, tenemos problema de inseguridad, y meter 15 ciudades a 50,000 personas cada ciudad, ¿qué significaría para nosotros eso? Luego preguntamos, ¿y la gente de esas ciudades de dónde vienen? Vienen de los centroamericanos que salen de su tierra para irse a los Estados Unidos. El gobierno norteamericano le dijo a nuestro gobierno, no permitas que pasen, no sé cómo le vas a hacer, pero aquí no van a llegar y tú te vas a encargar de frenarlos en tu país. Entonces nuestro gobierno construye un proyecto de corredor industrial, y en ese corredor industrial que van a ser una serie de fábricas, ahí va a contener a estos centroamericanos que vienen y va a convertir toda esta península junto con el istmo de Tehuantepec en un corredor industrial de puras fábricas que van a impedir el paso de los centroamericanos que se van hacia los Estados Unidos. Y de paso a nosotros nos incorporan también dentro de las fábricas, y olvidémonos del trabajo de la milpa, de la tierra, de nuestras creencias. Eso se va a acabar porque se va a convertir todo esto en un corredor industrial en donde van a ser fábricas extranjeras y nos vamos a convertir en pues la fuerza de trabajo, de mano de obra barata para las grandes empresas, como pasa en muchos lugares. Esto es el proyecto Tren Maya en el fondo. Entonces necesitan de un tren para transportar la mercancía que se va a producir en el corredor industrial, y porque en el istmo de Tehuantepec van a construir una salida al otro mar para que Estados Unidos pueda controlar los dos mares y no tenga que ir hasta Panamá, sino se le hace muy sencillo pasar por el istmo de Tehuantepec con todo lo que se va a producir aquí en la península de Yucatán. Entonces hay un tren para poder acarrear esto, y también pues un tren para los turistas que quieran mirar a los restos de los indios folclorizados junto con los animales, como si fuéramos un zoológico en donde viene la gente racional a mirarnos y a divertirse para ver este zoológico natural peninsular. Esto es el proyecto del Tren Maya que muchos no logran entender ni aceptan porque están ciegos por el proyecto de gobierno.
Se me vinieron muchas cosas. Mira, tengo dos lindas películas para contarte. Nazismo, cuando me estás hablando como de personitas que las mueven como si fuera un laboratorio, ¿no? Que las acomodan, ustedes para acá, ustedes para allá, propaganda, la propaganda nazi, pero totalmente. Y, y esto del corredor también me hizo pensar en los juegos que hay en Disney, ¿no? En los trenes, ¿no? Con exposición a los laterales y la gente, wow, con esos carros y una voz en altavoz contando, bueno, esta es la comunidad fulanita de tal y se alimentan con tal alimento, bueno, eran muy productivos en aquella época, bla, 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 ¿no? Un raconto de la historia y del saber también bastante fragmentado, reduccionista y entre otras cosas, y totalmente manipulado también. ¿Qué significa el maíz para la comunidad maya? Bueno, el maíz para la comunidad maya es quizá lo más importante de la vida, porque en el Popol Vuh, que es un libro que tenemos como si fuera nuestra Biblia, se nos habla de que fuimos hechos de maíz, fuimos formados de maíz, y acá en Yucatán los pueblos indígenas y muchos no indígenas, pues no pueden entender la comida sin tortillas. Tan es así que en 1988, cuando me fui al Perú, pues fui a un restaurante y me sirvieron la comida y se dieron cuenta que no estaba comiendo y me dijeron, ¿pero por qué no comes? Yo decía, pues estoy esperando las tortillas. Y me dijeron, no, es que aquí no hay tortillas. Entonces, nosotros no podemos entender la comida sin tortillas. Para nosotros puede no haber vianda, pero no puede no haber tortillas. Entonces, el maíz es la vida, es para nosotros lo más importante. De hecho, la palabra comer en maya la decimos hanal, que es ja, agua, y nal, mazorca. Es agua, mazorca, así decimos comida. Entonces, para nosotros la milpa es la universidad, es el espacio donde creamos y recreamos la vida, es donde nos formamos, donde crecemos, donde entendemos el mundo y donde entendemos la vida. Afortunadamente que es un entendimiento que no gira en torno al dinero, a la moneda, sino gira en torno a la naturaleza como parte que somos de ella. Entonces, para nosotros el maíz es todo, es nuestra vida, es nuestra alma, es nuestro espíritu, es nuestra fe, es nuestra esperanza. El maíz es nuestra carne, el maíz es nuestro sueño, el maíz es nuestra vida futura. Eso es lo que creemos como pueblo maya del maíz. Esta conexión, ¿no? que es importante entender con la naturaleza que está dentro de nosotros y de nosotras. Pedro, ¿y existe maíz? Te voy a preguntar algo un poco tonto. ¿Queda maíz nativo? ¿Quedan semillas nativas? ¿O es todo transgénico en tierra mexicana? No, hay maíz nativo, hay bastante todavía, afortunadamente, porque hace como 20 o 25 años, tal vez un poco menos de 25, tal vez hace 23 años, nos llegó un ciclón, una inundación muy, muy fuerte acá en Yucatán y pegó muy duro a las milpas y la mayoría de la gente perdió su cosecha porque el viento se tiró todos los elotes antes de que tuvieran mazorca. Algunas milpas únicamente se pudieron salvar de este huracán y la península de Yucatán vio la necesidad
como iniciativa de campesinos de diferentes comunidades, no del gobierno, sino iniciativa de campesinos, dijeron vamos a hacer una reunión para compartir esta poca semilla que nosotros tenemos con todas las personas que hacen milpa y perdieron su semilla. Esa fue una actividad que le dio inicio a un proceso tan interesante a día de hoy que se llama la Feria Anual de la Semilla y se practica en toda la península de Yucatán. Entonces, cada año, en el mes de marzo, toda la península de Yucatán hace su Feria de la Semilla, en donde los campesinos llevan todas las semillas que tienen para esa feria. Es un día completo en donde hay diferentes tipos de maíz, no solamente una clase, sino hay diferentes razas de maíz. Hay que se dan en 2 meses y medio hasta 4 o 5 meses, ¿no? Entonces hay de diferentes colores de maíz, pero también se llevan semillas de calabaza, de chile, de tomate, de toda la cuestión que se cultiva en la milpa. Los campesinos lo llevan y hacen alrededor de 10 ferias en un año, en diferentes regiones. Entonces eso nos ha permitido conservar nuestras semillas que no tienen nada que ver con lo transgénico y que son semillas nativas y que a día de hoy es una lucha cuidarlas porque el gobierno hizo una ley que no ha ejecutado, pero pues a lo mejor lo puede empezar a ejecutar, donde prohíbe a los campesinos guardar sus semillas. Hay una ley que nos prohíbe eso. Pero bueno, los campesinos dicen vamos a seguir cultivando nuestra semilla, conservando nuestra semilla, compartiendo nuestra semilla con todos los que hacen milpa, y así se ha venido haciendo y se han involucrado inclusive algunas universidades en este proceso y ha sido muy lindo porque las personas que de repente pierden su cosecha pueden adquirir semillas en la feria del maíz que se hace cada año. Entonces sí tenemos todavía una variedad importante y es parte de nuestra esperanza. Muy bien. Pedro, y en estos últimos minutos, por supuesto que vamos, si vos querés, a continuar esta conversación en otro vivo más adelante, pero ¿qué pasa con las megafactorías? ¿Cuál es la experiencia de ustedes? ¿Hace cuánto tiempo están instaladas? ¿Cuáles son los estudios desde salud? Bueno, y también esto, ¿no? ¿Qué pasa con la presencia? Bueno, debe pasar más de lo mismo que contaste, ¿no? Con la presencia de científicos y profesionales de la salud, ¿no? En cuanto a los efectos nocivos, no solo de los agrotóxicos, sino también de distintos contaminantes, del agua, de la tierra y, por supuesto, de todo lo que acontece alrededor de una megafactoría y del hacinamiento, zoonosis y demás que inevitablemente sucede con una megafactoría. Bueno, hay estudios serios, hay estudios profundos, hay estudios con evidencias muy bien documentadas y bueno, de resultados tan lamentables y desastrosos. El problema es que esos estudios los guarda el mismo Estado porque no le conviene que la gente se entere. Nosotros hemos solicitado, hay una oficina de acceso a la información que se supone que es un derecho humano y es una de las organizaciones ciudadanas como derecho de la información, y se supone que uno puede ir a solicitar cualquier información que quiera y tienen la obligación de darla. Y pues nosotros hemos ido a solicitar esos estudios y lo que nos han dicho es que esos estudios
están resguardados y van a salir por seguridad de Estado hasta dentro de 40 o 50 años. Entonces, hay algunos estudios o hay varios estudios muy interesantes. Algunos los tenemos, algunos los conocemos, pero ¿qué pasa con esos estudios? Pues ahí están y no les hacen caso, no los hacen válido. Si nosotros, cuando, por ejemplo, metemos los amparos contra estos megaproyectos, pues muchas veces no hacen válido el estudio que nosotros manifestamos, lo desecha el juez como evidencia. Entonces, es lamentable porque hay un dolo, hay una intencionalidad de no reconocer esto. Un ejemplo interesante que pasó fue con el gobierno en relación al proyecto Tren Maya. Esto es uno de ellos. Resulta que le pidió al CONACYT, que es parte del gobierno. El CONACYT es el Consejo de la Ciencia en México, y le pidió al CONACYT, a los científicos del CONACYT, se hiciera un estudio sobre los impactos negativos del Tren Maya. Y bueno, el CONACYT lo que hizo es invitar a diferentes científicos del país, muchos de la península de Yucatán, para que hicieran un estudio del impacto ambiental del proyecto Tren Maya. Se hizo el estudio y se demostró que este proyecto iba a destruir, que no es recomendable, iba a destruir el agua, va a destruir el patrimonio cultural, va a destruir las comunidades indígenas, va a destruir la cultura maya, va a destruir la seguridad de las comunidades. ¿Y qué hizo el gobierno con este estudio? Lo guardó y no lo quiso mostrar. Entonces, cuando dijeron, no, pues hay un estudio con CONACYT, que lo saquen, y no lo querían sacar, hasta que alguien de los científicos pues se rebeló y dijo, si el CONACYT no lo saca, yo lo voy a sacar porque es mi trabajo y lo tienen que conocer las comunidades. Y así comenzaron a sacarlo y se vio obligado a sacarlo parcialmente. Pero se sacó y el presidente dijo, no, es que estos intelectuales necesitan darse un baño de pueblo porque eso son inventos de ellos. El Tren Maya tiene que ir. Se dejaron manipular por la derecha. Así descalificó el estudio. Entonces, no sirve mucho tener estudios cuando el presidente ha tomado una decisión de hacer lo que quiere hacer, porque allí la palabra científica es lo que se desgrana desde el púlpito de la mañanera. Las universidades no sirven, el CONACYT no sirve, el CINVESTAB no sirve, los científicos mienten, la verdad está en la mañanera. De este tamaño está la situación con el problema. Luego nosotros acudimos a instancias internacionales. ¿Qué pasa con las instancias internacionales? Bueno, te dicen, sí, mándame la información, dentro de 10 años vemos qué pasa. O sea, dentro de 10 años ya habrán lanzado 3 trenes más y eso es el problema. Le pedimos a la CID, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que emitiera una medida precautoria y hasta hoy no nos ha contestado y ni creo que nos vaya a contestar. Peor todavía, ONU Habitat, una parte de la ONU, es quien está asesorando a Fonatur, a los que construyen el tren, para despojar de sus casas y de sus parcelas a mucha gente en la península de Yucatán, porque el tren va a pasar por allá y los va a quitar de sus casas y de sus parcelas, y con el aval de Naciones Unidas, porque el gobierno le pagó $5 millones a ONU Habitat para esto. O sea, es una porquería este mundo. No sé si estoy exagerando, pero estoy molesto con esta realidad que estamos viviendo, que no es vida, sino es muerte, y es lamentable que se cierren todos los oídos porque
porque bueno, la apuesta es el dinero y no los valores de la vida. Entiendo que, sabés que, bueno, represento a un estudio de yoga y de que todo esto tiene que ver con el karma yoga, ¿no? Con el yoga de la acción, de la conciencia, del movimiento. Y sí tiene una postura política y claro que también tiene una postura de reconexión con nuestro espíritu que está vivo y con ese fuego dentro que está vivo y que solo espera transformar, mejorarnos y evolucionar. Ahora, y el dolor que comentabas y cuando decís fui amenazado de muerte, nosotros desde los discursivos podemos hablar, empatizamos, ¿no? Nos abrazamos en este encuentro, en esta conversación y me genera como mucha impotencia, ¿no? Y tristeza, porque ¿cómo se responde a la violencia? Hace un rato en el vivo anterior con Guille Folguera había gente que decía, bueno, salgamos a romper todo. Y creo que responder con más violencia no es la solución, pero sí es a través, y en esto voy a colocar un poco de confianza o de esperanza o de creencia, en que creo que si somos una masa presente, toda, unida, algo se puede mover, porque del otro lado hay estructuras de miedo, de engaño y de violencia. Entonces sí yo creo en una fuerza pacífica, pero sí unida y en comunidad. Creo que ahí, no sé, ahora te quiero dar los últimos minutos con tu palabra en cuanto a qué hacemos con esta tristeza, con esta impotencia y con esta manipulación de nuestra salud, que no es poca cosa, que es terrible. O sea, supongamos que haya gente que diga, porque acá está lleno, repleto de personas, sobre todo en esta ciudad, que dicen, no me importa, eso le pasa allá, tengo mis problemas, mi casa, mi trabajo, mi matrimonio, X. No me interesa porque todos los políticos van a hacer lo que quieren, etcétera. Ahora, ¿dónde está nuestro poder ciudadano, nuestro poder como pueblo, nuestro poder como humanas y humanos? Porque, a ver, los animales no tienen voz, yo entiendo, ¿ok? ¿No? Pero la tierra, los bosques, los montes no tienen voz. Ahora, nosotros sí tenemos voz. Y me parece que tenemos voz y tenemos cuerpos y tenemos carne y tenemos fuegos dentro para poder reaccionar a esto y poner límites. Pero definitivamente lo creo que primero hay que hacerlo de raíz, hay que hacerlo de manera contundente y creo que la mejor estrategia es hacer algo en contrario y es actuar desde una presencia pacífica. Eso es al menos lo que creo yo, tal vez soy un poco utópica, pero creo que inclusive es la única herramienta que tenemos. Quienes tenemos hijos e hijas chiquititos, yo siento vergüenza, siento impotencia ante esto, porque es el aire que respiramos, Pedro. Es así de terrible. Es el aire que respiramos, todos. O sea, ese llanto y ese dolor que tenemos dentro, y que somos un montón los que estamos llorando y estamos con mucho dolor en nuestro corazón, es porque no sabemos en qué lugar colocarnos, qué hacer ante un poder que parece que está allá arriba de manera vertical y que nos oprime y que nos aplasta, ¿no es cierto? Y cómo hacemos para defender no solo nuestros cuerpos, sino a los más chiquititos. O sea, en qué futuro le vamos a dar, qué futuro estamos generando y construyendo. Te dejo las últimas palabras, Pedro. Sí, yo pues estoy de acuerdo contigo y la apuesta que hemos hecho desde la Asamblea Muxchimbal es la de compartir este dolor con quienes tienen la sensibilidad en la piel, en los ojos, en el oído y en el corazón. Nosotros queremos compartir este dolor y hasta ahora nosotros hemos usado los caminos legales para construir nuestra defensa
y, y hemos tratado de hablar con todo mundo, con pueblos indígenas y no indígenas, con todas las personas que comparten nuestro corazón y que también se dan cuenta que el viento, el agua es para todos, no es solamente para los indígenas, es para todos. Y que bueno, le apostamos a que la gente pueda reaccionar y pueda pensar, pueda reflexionar y se dé cuenta que esto no responde a intereses de partidos. Nosotros en la Asamblea tenemos dos principios. El primero es: la tierra ni la vendemos ni la rentamos. El segundo principio: no a los partidos políticos. Entonces, esto no responde a derechas ni a izquierdas, esto no responde a colores, esto no responde a puestos políticos, no responde a candidaturas, esto responde a una forma de vida que tenemos los pueblos mayas en nuestras comunidades. Y eso es lo que quisiéramos que la gente escuche, que lo piense, porque no todos, como muchos creen, buscan un puesto político. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos estar viviendo esta tranquilidad y esta forma de vida como pueblos indígenas en nuestras comunidades. Y es muy lamentable que los primeros que no lo entiendan sean las autoridades. Pero creo que la fuerza, como tú dices, está en el pueblo, está en la gente. Y si la gente fuera sensible y se diera la oportunidad de reflexionar en esto, a lo mejor muchas cosas podemos cambiar, muchas cosas podemos mejorar y claro, es la apuesta, caminar juntos en esto, defendiendo esto poco que tenemos, pero eso sí, no lo vamos a callar ni vamos a doblar las rodillas. Nos vamos a mantener y si vamos a morir aquí, pues vamos a tener que morir, no hay de otra, porque en cualquier parte del mundo donde vayamos nos parece que las condiciones son las mismas, así que no tenemos dónde huir. Moriremos aquí con esta fe, con esta claridad y con esta apuesta de cuidar esto poco que queda en este rincón del mundo. Me queda como silencio, ¿no? Como agradecerte, Pedro, tu presencia, tu representación en razón de una cultura, la cual personalmente respeto profundamente. Y bueno, y hay que cerrar porque son los tiempos de por acá. Pero bueno, vamos a volver a conversar en este espacio virtual y tal vez en algún momento podernos encontrar por tu tierra o vos por acá, por esta tierra, para poder conversar y compartir momentos en persona también. Te agradezco mucho la disposición, amabilidad, y es hermoso, y esto lo digo personalmente, sentir todo este corazón sensible, ¿no? Porque me parece que en todos esos corazoncitos que están dormidos y esas mentes que están absolutamente fuera de libertad, porque esto tiene mucho que ver con la libertad, ¿no? Cuando estamos todas y todos hablando de cómo queremos vivir y de cómo estamos viviendo y qué queremos consumir y todo lo demás, es esto, ¿no? Es plantearnos desde un lugar de discernimiento y de libertad. Y la libertad está en una mente limpia, en una mente clara, en una mente que conoce y en una mente que entiende que estamos interrelacionados y que el sufrimiento de unos es el sufrimiento de los otros. Y
Entonces, nada, abrazarte desde nuestro espíritu, si se me permite, porque no es algo místico ni religioso, existe, todos tenemos un gran espíritu dentro, y ese gran espíritu también está en la tierra. Entonces, cuando entendemos esto, podemos ver las cosas de manera más clara. Cuando nos empieza a afectar en la piel y en la carne, ¿no? Te agradezco, te abrazo, Pedro. Muchas gracias. Nos abrazamos. Gracias, Pedro, por estar. Muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Así es, muchas gracias. Gracias.